La resonancia magnética nuclear es una espectroscopía de absorción que describe cómo los núcleos de ciertos átomos son capaces de absorber y emitir energía al ser excitados mediante señales de radiofrecuencia, cuando se encuentran en el interior de un campo magnético intenso. La RMN se sustenta en tres elementos: el carácter magnético de los núcleos de las moléculas, la aplicación de un campo magnético intenso y la iluminación de la muestra con radiación electromagnética. Existen dos tipos de movimiento en los núcleos atómicos: giratorio o de precesión. En 1938, Isidore Isaac Rabi sugiere que la información acerca de los núcleos atómicos podría ser obtenida estudiando su magnetismo. Esta es la base fundamental para las tecnologías de las actuales imágenes por resonancia magnética, por lo que en 1944 recibió el premio Nobel. Por ejemplo, en esta imagen se muestra la resonancia magnética. Cuando se colocan en un campo magnético externo potente, la dirección del momento magnético oscila o cambia según la dirección del campo con una frecuencia proporcional a la fuerza del campo externo, haciendo que el momento magnético cambie de orientación. Después, en 1946, los físicos Purcell y Bloch descubren la resonancia magnética nuclear en materia condensada, y así en 1952 reciben el premio Nobel. Existen dos tipos de núcleos: los núcleos esféricos y los elipsoidales. Los esféricos pueden tener un spin nuclear igual a 0 o igual a 1/2. Por otra parte, los núcleos elipsoidales pueden tener un spin nuclear igual a 1 o mayor a 1. Ahora bien, los núcleos, en ausencia de un campo magnético externo, los espines nucleares se orientan al azar. Cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos con spin positivo se orientan con la misma dirección del campo. Por ejemplo, en la imagen serían los núcleos alfa, mientras que los núcleos con spin negativo se orientan en dirección opuesta a la del campo magnético. En la imagen sería el núcleo beta. Por otra parte, la diferencia de energía entre los dos estados de spin alfa y beta dependen de la fuerza del campo magnético aplicado, representando aquí en la imagen como B0. Cuando mayor sea el campo magnético, mayor diferencia energética habrá entre los dos estados del spin. Así bien, con todo lo que se acaba de mencionar ahorita, se puede obtener la siguiente ecuación, el cual sirve para determinar la diferencia de energía que existe en el campo magnético, donde H es una constante y luego gamma es el radio giro magnético y B0 es la fuerza del campo magnético aplicado. El equipo de RMN consiste en un imán de gran potencia, un sistema emisor de radiofrecuencia, un sistema de gradiente magnético para hacer cambiar el campo rápidamente, una bobina o antena que se dispone alrededor del compuesto y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia emitida, y un ordenador que procese las señales recibidas por la antena y genere gráficos como este. El equipo clínico consiste de los mismos componentes y es capaz de generar imágenes como estas del interior del cuerpo humano. El proceso que se lleva a cabo para generar una imagen en un ensayo de resonancia magnética nuclear es inicialmente el posicionamiento de una antena alrededor del tubo donde se coloca la muestra a estudiar, y en segundo lugar es la emisión del campo magnético proporcionado por el electroimán. Una vez imantados, los núcleos de hidrógeno que componen la muestra se alinean con el campo magnético existente. Todos los átomos con un número impar de protones o neutrones presentan este fenómeno físico. No obstante, se eligió el hidrógeno por su alta presencia en diferentes compuestos y por su elevada señal de resonancia. El núcleo de hidrógeno o protón presenta un movimiento de spin magnético, es decir, que gira sobre sí mismo, siendo la dirección del eje de giro de este movimiento lo que se alinea con el campo magnético. Una vez posicionada la muestra, se emite una serie de señales de radiofrecuencia para desestabilizar a los núcleos previamente alineados. Al desaparecer estas señales, los núcleos vuelven a su posición de alineamiento inicial, devolviendo la energía adquirida también en forma de señal de radiofrecuencia. Estas variaciones son percibidas por la antena y enviadas al ordenador para que puedan ser procesadas. Gracias a que cada compuesto responde de diferente manera a la excitación magnética y a que se hace variar el campo magnético a diferentes gradientes durante el ensayo, se pueden seleccionar progresivamente pequeñas porciones del compuesto para formar imágenes en las que se pueden diferenciar los elementos químicos que lo componen.
Las áreas comerciales e industriales en las que la RMN es aplicable son en la química, la farmacéutica, la petroquímica, la agroalimentaria, la investigación clínica, entre otras. Algunas aplicaciones de esta técnica son la identificación y cuantificación de compuestos orgánicos, organometálicos, etc., control de impurezas y control de calidad de alimentos. En química, por ejemplo, el metanol. Su átomo de oxígeno retira densidad electrónica del entorno eléctrico que rodea al protón del grupo hidroxilo, quedando este átomo de hidrógeno menos protegido que los protones del grupo metilo. La consecuencia es que el protón del grupo hidroxilo resuena a un campo magnético menor que los otros protones del grupo metilo. En este ejemplo se observa este compuesto, en el que J, o sea, su constante de acoplamiento, es diferente para cada elemento, porque depende de la posición en la que se encuentren. Por lo tanto, en la gráfica se representa por partes por millón y se muestra la frecuencia de cada elemento. Las imágenes generadas por RMN representan cortes en cualquier dirección de nuestro cuerpo y son las que verá el médico para poder elaborar un diagnóstico. A diferencia de las técnicas que utilizan los rayos X para la generación de imágenes, en la resonancia magnética no se ha demostrado que tenga efectos adversos para la salud. No obstante, la presencia de un imán con un campo magnético intenso hace peligroso el acercarnos al mismo con objetos metálicos, y en los pacientes con marcapasos o ciertos implantes tampoco deben someterse a este tipo de estudio, al poder interferir el campo magnético con dichos dispositivos. En general, las NOM nucleares dictan los lineamientos que todos los usuarios de radiación ionizante deben cumplir para la seguridad de los mexicanos. Para la resonancia magnética nuclear, la norma que aplica es la norma oficial mexicana NOM 040 NUC 2016, que es de los requisitos de seguridad radiológica para la práctica de medicina nuclear. La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos de protección y seguridad radiológica que se deben cumplir en las instalaciones donde se realiza la práctica de medicina nuclear, con el propósito de mantener las dosis al personal ocupacionalmente expuesto y al público tan bajas como razonablemente sea posible.